Vamos a ir a Grecia, un país realmente que nos ha dejado muchísimas cosas, una de las civilizaciones más ilustradas en su momento, que nos ha dejado la democracia, la filosofía, un país no demasiado grande. Tiene, para que tengan ustedes una idea, más o menos la mitad de la provincia de Buenos Aires. Pero en ese espacio tan pequeño tenemos un territorio muy variado, aunque la mayor parte son montañas, es un territorio montañoso. No vamos a hablar de la historia porque sería extendernos muchísimo, pero sí vamos a decir, bueno, que Grecia es como el sol, es eterna, que hay unos 300 y pocos días de sol al año, pero que tiene también, además de ese sol, una belleza realmente, una belleza natural que difícilmente encontremos en otros lugares. Playas impresionantes, playas de revistas, esas que vemos en el Ola y en todas estas revistas donde salen las celebrities con aguas claras, montañas como las del Olimpo, pueblitos pequeños, algunas de las islas con un verde precioso. Realmente les podría decir que es casi un paraíso. Vamos a comenzar hablando de Atenas, pero antes les quiero contar que esa variedad de geografía que tiene nos permite hablar de más de 20 estaciones de esquí, es decir, que en invierno podemos estar, no sé, en Atenas, y desde Atenas podemos subir a lo mejor en 2 horas y pico, a esquiar. Y las 3.000 islas que la conforman, por supuesto no todas están habitadas, algunas son islotes y hay otras que ni siquiera son islotes, que son rocas emergiendo del mar. Vamos a hablar de Atenas, vamos a comenzar con Atenas. Si en algún momento ven que no pasan las diapos o se escucha mal, me avisa. Atenas, hace unos años la gente decía, con 2 días en Atenas es suficiente. No, yo les diría que no es suficiente con 2 días en Atenas, porque realmente en los últimos años ha crecido muchísimo todo lo que tiene que ver con turismo. Se han restaurado muchísimos edificios. Hay barrios que antiguamente eran céntricos, eran barrios a lo mejor con muchas empresas tipo fábricas, galpones y demás. Todo eso se ha reconstruido y hoy, a un paso andando desde lo que es el centro de Atenas, tenemos lugares impresionantes. Voy a nombrar dos de las colinas más importantes, como tantas ciudades de la antigüedad construida entre colinas. Una, la Acrópolis, una de las colinas más importantes, donde tenemos el Partenón, el símbolo de la Atenas democrática. En esa Acrópolis hay dos teatros, como el que vemos aquí, que en una época, hoy no, en la temporada de verano se hacían representaciones o musicales o teatrales. En esa colina, en esa Acrópolis, nos vamos a encontrar con este templo que es el Erectión, donde tenemos esta portada que para mí es una de las imágenes más bonitas de Atenas, con las 6 cariátides que sostienen. Las cariátides son estas columnas, en algunos casos son pedestales, aquí son columnas con forma de mujer. Estas son reproducciones, por supuesto, no es imposible tenerlas aquí. Una, obviamente, está ¿dónde? En el museo, en el British de Londres, y las otras 5 restantes están en el Museo de la Acrópolis. Por la noche se ilumina, y en el medio de la pandemia este año empezaron a hacer, creo que es los fines de semana, un juego de luces muy bonito, muy interesantes. Y la otra colina, desde la que estamos viendo esta vista, es la colina de Lycabettus.
hay que subir a la colina de Licabetus. ¿Cómo podemos subir? Podemos subir en un taxi, podemos subir andando en un caminito de unos 20, 25 minutos, según el estado físico, y podemos subir en un teleférico. ¿Por qué hay que subir a Licabetus? Porque es desde donde tenemos las mejores vistas de Atenas y de la Acrópolis con el Partenón. Y al fondo estamos viendo, aquí detrás, estamos viendo lo que es el Golfo Sarónico. ¿Qué más vamos a ver en Atenas? El famoso estadio Panatenaico, que está construido en mármol, por supuesto, sobre lo que era el antiguo estadio. Aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, es decir, a finales del 1800, en el medio de la ciudad, el arco de Adriano, que daba entrada al famoso templo de Zeus olímpico. Vamos a tener dos plazas importantes. Una que es el corazón de la ciudad, que es esta plaza que vemos aquí, que es la Plaza Moña. Moña es Plaza de la Concordia, una plaza que se restauró en los últimos años, muy bonita, con un juego de aguas y demás. Y tenemos esto, que es una de las imágenes típicas, estos soldados que se llaman psones, están custodiando frente al Parlamento, lo que era el antiguo Palacio Real, en otra de las plazas importantes que se llama Plaza Sintagma, están custodiando la tumba del soldado desconocido. Vamos a continuar. El Museo de la Acrópolis, este es un museo que tiene poco más de 10 años, precioso museo, muy bonita su arquitectura, y está hecho de tal forma que a medida que uno va subiendo y dando vueltas, va viendo la Acrópolis con el Partenón. ¿Ven? Aquí tenemos una foto donde vemos el Partenón allá arriba de la Acrópolis, y por supuesto que les puse aquí estas dos imágenes porque me encantan esas 5 cariátides que están en el museo. Hay otros museos, el Museo Arqueológico, importantísimo, hasta que se construyó era el más importante de la ciudad. El Museo de Arte Cicládico, el Museo Bizantino, Cristiano, el Museo Benaki. El Museo Benaki es un museo que está en uno de estos barrios emergentes que les conté. Es un museo privado, pero tiene una de las colecciones más importantes que vamos a encontrar en Grecia. La Galería Nacional, un museo de arte popular, el numismático, el de folclore, muchísimos museos. Diferentes barrios, por ejemplo, los más importantes son obviamente los que están a los pies de la Acrópolis, esos famosos barrios que todos conocemos, el barrio de Plaka, el barrio de Monastiraki, que es donde tenemos los fines de semana, esta especie de rastro, esta especie de mercado. Y vamos a continuar con hablando un poquitito de lo que es la gastronomía. Les decía, estos barrios como son Ticio, Kisirí, eran barrios hoy reconvertidos, donde hay muchísimas galerías de arte, bares, restaurantes, casitas blancas, algunas pintadas de colores como las de Anefiotica, uno de estos barrios a los pies de la Acrópolis. Realmente esto ha crecido muy allá. No sé por qué pasó, perdón, no sé por qué pasó esto tan rápido. Como les decía, estos barrios que han crecido muchísimo y realmente vale la pena en las noches porque hay un movimiento impresionante. Y para los que se animen, llegarse a 2 sitios que están en el puerto, en lo que se conoce como el puerto de Atenas, pero que no es el puerto de Atenas porque es el puerto de la ciudad de Pireo, donde hay una pequeña marina que es Marina Sea, que es de yachts, de barcos particulares, toda rodeada de restaurantes y bares, y a mí personalmente me gusta más Microlina, no podemos llegar, que también está pasando Marina Sea en la zona de Pireo, podemos llegar en barco, todos los restaurantes están al borde del mar, ¿sí? Ahí podemos comer, obviamente, todo lo que tenga que ver con mariscos, pescados y demás. En los alrededores de Atenas nos vamos a encontrar que sitios muy interesantes, como por ejemplo Glifada. Glifada es un barrio de Atenas como podría ser, no sé, San Isidro en Buenos Aires.
donde hay un centro comercial muy, muy importante, donde hay playa, restaurantes al borde del mar. Es una zona interesante para visitar. Barquiza también en esa llamada costa de Apolo. Y lo que es importante, podemos llegar hacia el sur de Atenas, hacia esa punta de la Ática, para ver una de las puestas de sol más famosas del mundo, que es la puesta del sol en el Cabo Suñón, desde este templo del que quedan muy pocas columnas, podemos ver sobre el mar una de las puestas de sol más bonitas realmente. Y el camino por toda esa riviera de ateniense hasta llegar a Cabo Suñón es realmente muy, muy bonito. Esto estamos, para que tengan una idea, a una hora de Atenas, o sea que es todo muy cerquita. Y nos vamos a ver las islas más cercas, las islas que están más pegaditas a Atenas, que están en el Golfo Este, que se conoce como Sarónico. Ahí vamos a encontrar 3 de las islas más importantes, como son Egina, Hidra y Poros. Egina es la más grande, es la más famosa, y es famosa por algo, por los pistachos, y porque es la sede del santuario de Afaya, que es un templo de estilo dórico que junto con el Partenón y el de Poseidón, les diría que es uno de los sitios de relevancia más importantes. En el puerto una iglesia, la torre de Marquelos, realmente muchas pequeñas cosas para hacer andando, el monasterio de San Nectario, hay también la iglesia de Agia Marina, sitios realmente muy, muy bonitos. Poros, que es la más pequeñita, es esta que está aquí, es realmente un pequeño paraíso, donde dependiendo de la época que vayamos, vamos a oler los limoneros, porque es la tierra de los limones. Y está unida a tierra por un pequeño puente. Y la otra, que es Hidra, quizás sea una de las más pintorescas, tiene un puerto que es natural, unas callecitas preciosas, angostas, llenas de tiendas, tabernas, unas casas de piedra antiquísimas, totalmente restauradas, realmente muy bonita. Hay bosques de olivos, hay pinos, cipreses. Aquí no hay tráfico, por lo tanto no hay autos. El transporte público son los burros y los taxis acuáticos. Algunas de las imágenes que les contaba antes, el monasterio ahí de San Nectario. Y nos vamos a ir, esperen que voy a ocultar acá una cosa que no sé si les molesta. ¿Qué es esto? Ahí está. Y nos vamos a ir al Peloponeso. Estamos en la Ática, estábamos aquí donde está Atenas y el Pireo, y nos vamos a ir a esta península que se llama Peloponeso, que parece una mano, fíjense los dedos, dicen, son los dedos del Peloponeso. ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a cruzar por este famoso canal, el canal de Corintos. Esa península toma el nombre del rey Pelops, que era hijo y nieto de dioses, que fue el que se inspiró para crear los famosos Juegos Olímpicos de la antigüedad. Vamos a cruzar ese canal de Corinto y nos vamos a encontrar con esto que tenemos aquí, que son las murallas, estas murallas maravillosas de Micenas, de la Acrópolis de Micenas, estas murallas cíclopeas, porque dicen que estaban construidas por un cíclope, con la puerta de los leones, la zona de las tumbas, los círculos de las tumbas. Aquí dicen que se encontró la famosa máscara dorada, que en su momento habían atribuido a Agamenón, porque aquí está la tumba, esta es la tumba de Agamenón, y que luego se supo que no, y que está en el museo. Vamos a continuar por el Peloponeso, vamos a hacer un breve paseo por el Peloponeso. El Teatro de Epidauro es uno de los sitios patrimonio de la humanidad, un teatro maravilloso con una acústica increíble, increíble. Aquí se representa todos los años en la temporada de verano diferentes obras, generalmente es teatro antiguo.
Vale la pena, se organizan desde Atenas, hay unos tipos de shuttle, de bucecitos que te llevan y que está incluido con la entrada. Así que si van en el verano a Grecia, no se pierdan si pueden ver alguna de las representaciones. Nauplia, una bonita ciudad costera, vemos rodeada de mar, en un momento fue capital de Grecia, antes que Atenas fuera una ciudad importante, pequeñas callejuelas, realmente es muy bonita. La fortaleza, tenemos arriba la fortaleza de Palamili, se puede subir, hay fantásticas vistas del mar y de Nauplia, de la ciudad. Cuesta un poco, pero bueno, se puede hacer. Y el castillo de Borsio, una fortaleza que está justo en la entrada del puerto y que evidentemente era para evitar las invasiones, era uno de los sitios de defensa. Y en uno de esos dedos que hablamos del Peloponeso, Monemvasia, una maravilla de ciudad que está construida sobre una especie de promontorio, de colina, les diría, rodeada de murallas, no circulan los autos, aquí está cerrada al tráfico, esas callejuelas preciosas, sinuosas, realmente con un encanto muy particular, con tiendas, con restaurantes, pero restaurantes pequeñitos, diminutos, con las iglesias y demás. Realmente es una ciudad preciosa. Vamos a seguir en el Peloponeso, en Mistras, Mistras está en las laderas de un monte, estamos en el norte de lo que sería el segundo dedo del Peloponeso. Esta ciudad fue fortificada en la antigüedad, era una ciudad capital cultural durante el Imperio Bizantino y es patrimonio de la humanidad. La ciudad tiene dos entradas, una parte en lo que es la ciudad baja y otra parte en lo que es la ciudad alta. Desde la parte más alta de la ciudad tenemos un espléndido, un maravilloso panorama. La iglesia de Hagia Sofía, hay un palacio, el Palacio de los Déspotas, el Palacio Pequeño, hay diferentes monasterios, la iglesia de Agios Teodoros, San Nicolás, con estos frescos tan bonitos. Y aquí está Olimpia, el famoso santuario donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Durante 12 siglos fueron celebrados aquí los Juegos Olímpicos, patrimonio de la humanidad, en el que solo podían participar los hombres. Las mujeres y los esclavos ni siquiera podían verlas, las competencias. Y a los ganadores les ponían aquella famosa corona de olivos, de hojas de olivos. Ahí vemos una representación, porque cada 4 años, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, aquí se enciende la antorcha, la famosa antorcha. Vamos, Olimpia es patrimonio, está considerada patrimonio de la humanidad. Vamos a meternos un poquitito hacia lo que es el centro del Peloponeso, y nos encontramos con este sendero que se llama Menalón. Para que los que les encante el trekking, este es uno de los itinerarios más famosos que hay en el Peloponeso. Hay 8 rutas diferentes que en total suman unos 70 y algo de kilómetros, y realmente vale la pena para los que les gusten las actividades al aire libre. Y esta garganta, que es la garganta de Bourakios, que la recorre un antiguo tren de cremallera. Realmente es muy interesante. También dura más o menos 1 horita. Y aquí tenemos ya sobre la costa norte, antes de irnos del Peloponeso, nos vamos a encontrar con Patras, que es la ciudad más grande que hay en el Peloponeso. Es famosa por 2 cosas, por su puerto, porque de su puerto salen, aquí tenemos el puerto, del puerto salen los barcos que van algunos van hacia la costa dálmata y hay otros que van hacia el sur de Italia, a Brindisi, y algunos también a Bari, 2 ciudades sobre el sur de Italia, ahí en la Puglia, en el sureste de Italia.
Y el puente, vemos aquí este famoso puente en el que cruzamos y volvemos otra vez a la parte del territorio más importante de Grecia. Nos vamos a encontrar antes de llegar vamos a ir a Delfos, a Meteora, y después nos vamos a bajar a las islas. Monasterios como el de Osios Lucas también, este es un conjunto, no es un solo, el monasterio es un conjunto bizantino dedicado a Lucas del año 1000 aproximadamente, patrimonio de la humanidad por sus mosaicos fantásticos. En esta zona tenemos también Parga, precioso. Parga ya está sobre la costa, un pequeño pueblo pesquero. Está, para que tengan una idea, casi frente a Corfú, a las islas del Jónico. Y las marismas de Mesolonghi, estamos frente a Patras, un poquitito más allá. Es una serie de lagunas saladas, es un parque natural. Importante ir, si les interesa todo el tema de la migración de las aves, en invierno, porque es cuando se hace la migración. Aquí hay águilas pescadoras, el famoso pelícano ceñudo, es como si fuera un lago abierto al mar. Y tenemos casas, como vemos aquí, sobre palacitos. Para que tengan una idea, aquí murió Lord Byron, cuando estaba ayudando a los griegos a luchar contra los otomanos. Y vamos a llegar a Delfos, protegida por esos valles y colgada en la ladera del famoso monte Parnaso, el hogar de las musas, en la antigüedad. Dicen que que Zeus en algún momento soltó dos águilas en dos puntos opuestos totalmente del mundo. Y cuando el vuelo de esas dos águilas se cruzó, estableció que ese era el centro de la Tierra. Y eso era Delfos, la morada de Apolo, de Atenea Pronea, uno de los centros espirituales más influyentes en la Grecia antigua, hasta que llegaron obviamente los romanos, y cuando fue abolido el oráculo, creo que fue por el año 400, por ahí. Hay un museo a los pies de este monte Parnaso, bonito museo, interesante, no es muy grande, y está una de las esculturas más bonitas que he visto, que es el famoso auriga de bronce. Es realmente una maravilla. Y vamos a llegar a Meteora. Meteora, los monjes ermitaños que construyeron estos monasterios, que buscaban allá arriba, tratando de llegar a Dios, cerca del cielo, buscando ese contacto celestial. Estos monasterios están construidos, hay varios, algunos se visitan sobre estos peñascos rocosos. Antiguamente subían y bajaban por un sistema de cuerdas. Hoy se han construido, acá ven, esto era lo que subía las canastas en las que subían y bajaban. Y hoy hay caminos para subir, preciosos algunos, hay unos 20 monasterios aproximadamente, muy bonitos. Hay 6 que tienen posibilidad de visitarse, porque son los 6 que tienen las escaleras, que han hecho escaleras y que se puede subir fácilmente. Están restaurados, preciosas la decoración con los frescos de sus interiores. Ahí vemos algunos más, miren lo que es esto, las capillas, una maravilla, realmente. Y ya antes de irnos de esta parte, irnos a visitar lo que son las islas, vamos a pasar por Tesaloniki, una ciudad realmente muy, muy grande, una ciudad donde hay universidades, así que es una ciudad animada, hay mucha gente joven, realmente tiene encanto, además de obviamente su historia. Tiene un casco antiguo muy bonito. El casco antiguo se llama Castra. Van a ver Castra en la mayoría de las ciudades, los cascos antiguos de las ciudades de la antigüedad, los cascos antiguos, en Grecia obviamente, se llaman Castra.
está rodeada de muros, es muy bonito, además también caminar por este paseo marítimo, con esta torre, la llamada Torre Blanca, que formaba, antiguamente era uno de los bastiones de las murallas que rodeaban la ciudad. La Basílica de Santa Sofía, que es patrimonio de la humanidad, por esa arquitectura bizantina, por sus íconos, los mosaicos dorados, una belleza. Y también San Demetrio es patrimonio de la humanidad. Y vamos a llegar al monte Athos, el monte Athos, este monte, esta especie de península que se mete que se interna en el mar, en el Egeo. Aquí es el sitio habitado por una comunidad de monjes ortodoxos. Hay varios monasterios también, los conocidos como famosos monasterios del monte Athos. Este es un sitio que solo puede ser visitado por hombres, no se puede visitar no pueden entrar las mujeres. Ellos, los monjes, los vemos aquí, creo que está tomando una lata de Coca-Cola, mira el monje. Toda esa parte, porque hay alturas, como vemos, se suben y bajan en estos, utilizan los burritos como medio de transporte. Y nos vamos a ir a las islas. Vamos a ir a las islas y las vamos a dividir como las dividen ellos, por grupos de islas. Dijimos que había unas 3.000 islas en total. Vamos a ver las islas del Jónico, nosotros estuvimos en el Peloponeso, luego hicimos todo esto, hasta el monte Athos, y entonces vamos a ver las islas del Jónico, luego vamos a bajar, vamos a ver las Cícladas. Las Cícladas son las más conocidas por todos, porque es donde están Mykonos y Santorini. Vamos a ver Creta, la más grande. Vamos a ver las islas del Dodeneso, y vamos a ver las islas del Egeo, las del Egeo Norte, y las del Golfo Sarónico ya las vimos, las Esporas. Vamos a ir avanzando. ¿Cómo podemos llegar a las islas? Obviamente, algunas islas tienen aeropuertos, podemos llegar en avión, podemos llegar en barco, ahora vamos a ver los barcos que hay, y podemos recorrer las islas en cruceros. Aquellos que tengan poco tiempo y que quieran ver varias islas, obviamente la mejor opción es los cruceros. A mí hay un crucero que me gusta, porque me parece que tiene algo interesante, que es este que vemos aquí, que es el crucero idílico, porque permanece en las islas bastante tiempo. Por ejemplo, en Mykonos está hasta pasada la medianoche, en Santorini lo mismo, en Creta está casi todo el día, en Kusadasi, en la costa turca también. Entonces, eso hace que nos permita visitar diferentes sitios, pero con buen tiempo. Y les decía, podemos llegar en los ferries comunes que transportan autobuses, autos y demás, donde hay espacios al aire libre para estar, y los famosos hidrofoil o aliscafos como los que tenemos nosotros a Uruguay, que solo tiene sitios internos. Y nos vamos a ir a las islas del Jónico, ¿sí? Este mar que está entre Italia y Grecia. Estas islas realmente son de las más verdes, les diría, de todas las islas griegas, son las que tienen, por su proximidad, una mayor influencia europea. ¿Cuáles son las más importantes? Obviamente, Corfú, Zakynthos, Lefkada, estas son las islas más importantes. Corfú es Corfú, Kerkira, que como la pueden ver muchas veces escrita, está casi pegada al continente, tan pegada que no parece que fuera una isla. Es una isla verde, como les dije, estas son posiblemente las más verdes, con sus colinas verdes y con el agua, un agua fantástico, un mar maravilloso.
a ver, ¿qué más les puedo contar aquí? Esto fue un sitio donde héroes eternos, por ejemplo, como Ulises, pasaron por esta zona. Corfú realmente es una verdadera joya. La capital es una ciudad medieval, de la época medieval, como les decía, con mucha influencia europea y de los diferentes conquistadores. Los venecianos que estuvieron por aquí, hay palacios, uno de los palacios que fue residencia de verano de Sisi Emperatriz, aquella emperatriz austríaca, para que tengan una idea cómo preferían los europeos y cómo siguen prefiriendo hoy a estas islas. Zakynthos o Zakynthos, también con esa vegetación verde, con montañas, acantilados, playas de aguas azules. Dejemos de pensar como les digo muchas veces a la gente, dejemos de pensar en las islas clásicas como son Mykonos o Santorini, porque realmente hay otros sitios que son maravillosos. Fíjense en Zakynthos, esta es una de las playas más fotografiadas, se llama la playa del naufragio. Es fantástico. Antipaxos, miren lo que es el color del mar, esas bahías pequeñas, algunas a las que solo podemos llegar en barcos, en estos pequeños veleros, paxos, muy pegaditos, la famosa Itaca, una isla realmente muy, muy boscosa, una isla fantástica para hacer paseos entre la naturaleza, ¿sí? Quitira también, vemos aquí Quitira, uno de los famosos lugares o de los legendarios, le diría, lugares nacimientos de Afrodita. Saben que hay otro de los sitios cerca de Pafos en Chipre, que es conocido como el lugar en que Afrodita emerge de las aguas. Esta es una isla donde vamos a oler a eucaliptus, preciosa. Kefalonia, seguimos aquí, seguimos en las islas del Jónico, ¿sí? Kefalonia, realmente otra de las islas muy bonitas. Hoy muchísimo movimiento de los europeos, varias pequeñas marinas donde atracan sus yachts. Tiene posiblemente una de las playas más bonitas de todas estas islas, que es la playa de Mirtos. Aquí tienen casa, para que tengan una idea, muchos famosos, famosos europeos y famosos de Hollywood. Por eso ellos la llaman la isla de la alegría. Tenemos Assos, este pueblo es un pueblo precioso, fíjense, está rodeado, está entre dos bahías, es una península. Hay aquí en la punta un antiguo castillo de la época de los venecianos, cipreses, pinos que llegan casi hasta el mar. Y este sitio que se llama Melisani, que es conocido como el lago de las ninfas, es un lago subterráneo, de ese color azul profundo, azul turquesa profundo. Yo les diría que más que un lago es un cenote. Los que han estado en México, bueno, pueden saber lo que es un cenote, estas aguas que emergen desde la profundidad. Y nos vamos a ir a Cícladas, las más conocidas. Pero piensen también en todas las otras que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo. Es uno de los mayores conjuntos, son islas muy secas, a pesar de que se han intentado forestar, son islas ventosas, y son todas con esas construcciones típicas blancas, con las ventanas y las puertas azules. Andros está aquí arriba, es una de las más al norte de este grupo de islas, y es una de las que está más cerca, les podría decir, de Atenas.
¿Qué más? Amorgos, la isla de Amorgos. Aquí se cultivan, es una zona donde se cultivan higos y aceitunas, a pesar de que, como les dije, son islas muy áridas, muy casi desérticas. Folengandros, preciosa. Vamos a ir a otra de las islas, posiblemente les diría que esta es la que más, una de las que más me gusta, Milos, pues tiene unas playas que realmente parece que no fueran de las Cícladas, porque hay pequeños y antiguos pueblecitos como este que vemos aquí. Miren lo que es el pueblo de pescadores. Es una isla en la que vamos a encontrar importantes yacimientos arqueológicos y playas realmente muy, muy bonitas. Aquí en Milos, saben que fue encontrada una de esas esculturas famosas que hoy podemos ver en el Louvre, que es la famosa Venus de Milo. Paros, otra de las islas, famosa para los surfistas, porque es una isla en la que hay, por el viento y demás, y las olas, los surfistas la prefieren. Pariquia, uno de los puertitos de Paros, es la capital. Nahuosa es otra de las ciudades pequeñas, son pueblos, más que ciudades. Vamos a seguir en las Cícladas. Sifnos, famosa por sus capillas blancas. Muchos griegos vienen, de dinero por supuesto, vienen a casarse aquí, porque hay unos lugares para fotografiar que son fantásticos. Serifos, otra de las islas, vienen muchísimos a estas islas, mucha gente de Atenas, diseñadores de arquitectos, diseñadores de interiores, y tiene bonitas playas de arenas. Naxos es la mayor de las Cícladas, es la isla más grande que hay. Aún hay en Naxos toda la época de los venecianos, y encontramos esta puerta que hoy que se llama la Portará, que es la puerta de lo que iba a ser el templo de Apolo. Preciosos atardeceres se ven desde aquí y que no se llegó a construir. Y Ios, otra isla pequeña, cubierta de viñedos, olivares. Esto es una zona con muchísimos viñedos y olivares. Saben que el aceite de oliva griego es uno de los más famosos de Europa, junto con el italiano y el español. Bonitas playas de arenas. Hay un castillo medieval en Ora, aquí arriba, Ora es la capital. Tinos, otra de las islas, excelentes restaurantes, posiblemente sea de las Cícladas uno de los sitios donde mejor se come, vinos locales, hay vinos muy especiales porque se cultivan a altura. Saben que eso modifica el sabor. Y llegamos a Míconos. Míconos, la isla famosa por su puerto veneciano, por sus noches, por sus molinos de viento, pero que les diría no es la que tiene las mejores playas. Vemos aquí algunas de sus playas. Super Paradise, Hornos, Platillalos. ¿Qué podemos hacer en Míconos? Pues, además de pasear, de tomar sol, descansar un rato en la arena, por las noches llegarnos hasta el pueblo, hasta ahora, Ochora, como lo van a ver que aparece, que es la capital, a recorrer esas callecitas angostas, con sus tiendas de artesanías, sus discotecas, sus pubs, sus bares, sus restaurantes. Fantástico comer frente al mar, ver la puesta del sol sobre los molinos de viento. Y también algún día podemos llegarnos a una isla que queda aquí enfrente, una isla que no está habitada, una media hora de Míconos. Hay barquitos que salen del puerto, que es uno de los santuarios más antiguos, importantes de la antigüedad. Acá los griegos decían que era el sitio de nacimiento de Apolo y de Artemisa. Toda la isla es patrimonio de la humanidad.
Y vamos a llegar a Santorini, les puse un mapita aquí porque quería que tuvieran una idea de cómo es la forma de la isla, así como, por ejemplo, la isla de Míconos, yo siempre digo, porque sigo ese hilo sensor que me une el cerebro, el corazón y el estómago, y llego al estómago y digo, Míconos se parece a una croqueta, ¿sí? Santorini se parece a una media luna. Santorini era un volcán, cuando el volcán se hundió, esto es lo que quedó, esta era la caldera del volcán, y la cresta del volcán es esta isla tan famosa y fantástica por esos atardeceres. Fira es la capital que queda más o menos por aquí, todo esto es acantilado, y Oia, que está aquí en la punta, es posiblemente la que nos permita tener los mejores atardeceres, porque vamos a ver la puesta del sol y vamos a ver cómo ilumina la caldera, este mar interior y el resto del Mediterráneo. Las casitas blancas, esas cúpulas azules tan famosas de Santorini, precioso. Aquí se cultiva hay viñas buenísimas, y hay algunos vinos muy interesantes, hay bodegas que se pueden visitar, hacer degustaciones, hay muchos sitios de spa para hacer tratamientos, y nos encontramos, aquí estamos, este es un antiguo puertito pesquero que se llama Moudi, que está a los pies de Oia, es decir, en esa punta de la media luna, toda llena de tabernitas frente al mar, precioso para ir a comer ahí pescaditos. Y hacia el interior de la isla, como si fuéramos hacia la zona de los viñedos, nos encontramos con este pequeño pueblo que se llama Emporio, y donde hay unas casas antiquísimas totalmente reconstruidas, restauradas. Realmente vale la pena. Las playas es una isla volcánica, obviamente las playas son de arenas oscuras, excepto la llamada Playa Roja, que queda al sur de la isla. Y nos vamos a ir a Creta. Hay otras islas en las Cícladas, Anafi, Siros, Kea, y las que se conocen, las llamadas como las pequeñas Cícladas, que obviamente no tienen el movimiento que tiene Míconos, y que a veces vale la pena ir a estas islas como Naxos, Paros, dentro de las Cícladas, si quieren quedarse en la zona, porque son islas más tranquilas, nos prestan los mismos servicios, tenemos todo lo mismo que tenemos en Míconos, pero son más económicas y no tienen ese bullicio de la noche de Míconos, a menos que quieran ir de marcha. Y llegamos a Creta, la isla más grande de toda Grecia, y creo que es la tercera del Mediterráneo. Aquí es donde floreció la civilización minoica, una de esas primeras civilizaciones del Mediterráneo, con los palacios como el Palacio de Cnosos y el Palacio de Festos. Heraclión es la capital. Todas estas poblaciones que vamos a encontrar en lo que es la costa norte de la isla son de la época veneciana. Entonces, muchas de ellas todavía van a estar rodeadas, lo que es la parte antigua, de murallas sobre el mar. El museo realmente es muy interesante, está totalmente modernizado, y hay muchísimas de las cosas que se recuperaron de los diferentes sitios arqueológicos de la isla, como las famosas damas de azul, que vemos aquí. Vale la pena, interesante. Así, si fuéramos hacia el este de la isla, nos vamos a encontrar con algunas poblaciones interesantes como Agios Nikolaos. Agios Nikolaos está construida o está partida por una especie de ría de agua. Realmente es bonita,
es uno de los sitios con más restaurantes de toda la isla. También hacia esta zona nos vamos a encontrar con una meseta. Esta meseta se llama la meseta de la City y es famosísima por los diferentes cultivos y porque aquí hay molinos de viento. Estos molinos de viento son de aspas de tela, fueron restaurados en la época en que aquella famosa actriz, Melina Mercury, convertida en ministra de Turismo, que hizo tanto por recuperar muchísimas de los tesoros arqueológicos que están diseminados por el mundo y no lo consiguió, como los frisos del Partenón y demás. Bueno, durante su ministerio se restauraron estos molinos de viento. Spinalonga también, una pequeñita islita situada ahí en el Golfo de Mirambelo, la zona de Lounda. Lounda es un puerto muy bonito, y alrededor de Lounda, en la zona de playas, que es esta parte que vemos aquí, posiblemente estén los hoteles de lujo más importantes, pequeños, no demasiado grandes, más importantes de toda la isla. Nos vamos hacia el otro lado, nos vamos a ir, estábamos en el este, nos vamos a ir hacia el oeste, y poblaciones, como les decía, de la época de los venecianos, como Rétimon, Rétimon todavía las murallas, el fuerte, este pequeño pueblo, ven ese señor aquí, ¿saben quién es? El Greco, el famoso Greco que luego terminó en España pintando en Toledo, nació en este pueblo. El pueblo es un bonito pueblo de piedra y demás, con estas callejuelas, y que lo más importante que tiene, obviamente, es un pequeño museo dedicado al Greco. Un lago muy bonito, el lago de Curna, entre cerros, precioso. Vamos a seguir Chaña, otra de miren lo que es el movimiento a la noche, otra de las ciudades, pasando Rétimon hacia el oeste, con un casco antiguo precioso, rodeado de murallas, conserva todavía, fíjense que caminar por esta callecita nos pareciera que estuviéramos a lo mejor en Italia, pero no, estamos en Grecia, totalmente rodeado de murallas, precioso, el mercado central y demás. Seguimos en esta zona y nos vamos a encontrar con sitios como este desfiladero o garganta de Samaria, que es el desfiladero más grande que hay en toda Europa, ideal para los que les guste hacer trekking, muy, muy bonito. Un monasterio, estamos cerca de Rétimon, el de Arcadi, del siglo XV, reconstruido totalmente, y otras pequeñas poblaciones, como las pinturas son una belleza. Y vamos a seguir, vamos a ver alguna de las playitas. Una de las más famosas es la playa de Bail, la playa de las palmeras. Hay una historia que habla que estas palmeras se pelean, ¿no? Los cretenses dicen que las trajeron los árabes, que las trajeron no sé quién, pero bueno, ahí están las palmeras y le han dado nombre a su playa. En la bahía, la playa de Balos con su laguna, se llega por carretera aquí. Todos estos sitios llegamos por carretera. Pequeñas calas como esta que vemos aquí, fíjense lo que es el color del mar, maravilloso, y playas mucho más amplias y más grandes. Ya nos vamos a ir a las islas del Dodecaneso, son unas 20 entre islas y islotes, realmente bastante diferentes algunas. Estamos en lo que es, todo esto que vemos aquí es Turquía, o sea que estamos al sur de Turquía. Las islas tienen, les diría que por ejemplo las del norte son más verdes que las del sur. Hay algunas que casi ni tienen
vegetación. Es una zona donde se pescan las esponjas, también en Creta, es una de las cosas que más se venden como recuerdos. Acá vemos a Simi, preciosa esta isla pequeñita, fíjense, aquí estamos a la altura de Bodrum, de Marmaris, de esas ciudades vacacionales importantes de Turquía. Y llegamos a Rodas. Rodas de estas islas es la más importante, una isla que ha tenido diferentes ocupaciones en el transcurso de su historia, greco-romana, bizantina, otomana, los francos, los caballeros de la Orden de San Juan, aquellos que hoy conocemos como los caballeros de Malta, dejaron una huella realmente profunda aquí, porque construyeron toda esta ciudad amurallada, que es una maravilla. Estamos, para que tengan ustedes una idea, unos 20 kilómetros de la costa turca. Aquí estaba el famoso, en la entrada de este puerto, el famoso, donde vemos aquí estas columnas, estaba el famoso coloso, dicen coloso de Rodas, que tenía un pie hacia un lado y el otro de la entrada del puerto. Una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Los molinos medievales que están también en el puerto, y el centro antiguo de Rodas está dentro del patrimonio de la humanidad, y es uno de los, les diría, uno de los conjuntos urbanos medievales más grandes de toda Europa. Enorme las murallas que la rodean, esas calles empedradas preciosas, la zona de los mercados, bien del estilo de los mercados turcos. Alguna de las otras imágenes, esas callecitas llenas de restaurantes, vemos aquí una imagen de la muralla de las fortalezas, de una de las entradas de la ciudad, desde el agua. ¿Qué podemos hacer además de visitar lo que es Rodas en esta isla? Este precioso pueblo blanco, que es Lindos, que está construido a los pies de esa Acrópolis de Lindos, donde está el templo de Atenea, uno de los templos venerados de la antigua Grecia. Por aquí, este es uno de los sitios donde el apóstol San Pablo pasó, y dicen que aquí tuvo un naufrago. Esto que vemos aquí, que se conoce como la Bahía de San Pablo, por aquí está la entrada al mar, no la vemos por esta roca, miren lo que es esa playa, esa bahía, está del otro lado de Lindos, realmente precioso. Y Patmos, seguimos en la misma zona, el Dodecaneso. Patmos, una de las islas más importantes para los peregrinos, porque aquí vienen al famoso monasterio bizantino de San Juan a besar esos íconos que son una maravilla, o a ver lo que es la famosa gruta o cueva, la cueva santa o la cueva del Apocalipsis, de la revelación, ¿sí? Playas, seguimos con playas, bonitas playas, ven que son como mucho más tranquilas y abiertas y con arena que no teníamos, por ejemplo, en Mykonos, para que tengan una idea. Y Kos, una isla bonita, fértil, les dije que las del norte eran más fértiles. Hay aquí un castillo de los caballeros también. Hay una calle en lo que es la capital de la isla, que también se llama Kos, preciosa, que está llena de bares y restaurantes. La tercera de las islas más grandes del Dodecaneso es esta, es Cárpatos, y es una de las que posiblemente tenga paisajes más variados, con un interior montañoso, con pequeños pueblos medievales,
asomados al mar, realmente muy bonita. Simi, aquí sí tenemos una isla bastante rocosa, bastante seca. También seguimos hablando de la pesca de las esponjas. Su puerto fue muy importante en esta actividad. ¿Qué más? Chalqui. Chalqui está casi frente a Rodas, un puerto muy bonito con unas casas medio entre neoclásicas, pintadas de colores pasteles. El puerto este se llama Emborios. Y Astipalaya es la más oriental de todas estas islas. Es interesante si la viéramos desde un dron o desde el aire, porque parece que fuera una mariposa, con sus alas extendidas y esas casas blancas preciosas, un castillo arriba de la época de los venecianos. Y ya vamos a ir casi terminando. Estamos en el Egeo, otra de las islas también del Dodecaneso son Calymnos, son Castelorizo. Castelorizo está bien en el sur, es una pequeña isla que está en el sur y está casi pegada a la costa turca. Es más, hay barquitos que cruzan en 10, 15 minutos y es fantástico porque es una isla llena de bares y de restaurantes. Entonces les decía, nos vamos ya terminando a las islas del Egeo Norte. Ya estamos en el final de la presentación. Seguimos en la costa, pegadas a la costa turca. Aquí estamos a la altura, para que tengan una idea, de Izmir, ese gran puerto turco de Kusadasi. ¿Cuáles son posiblemente las más bonitas? Bueno, vamos a hablar de Icairia, con Agios Quiricos, que es la capital. Es una isla pequeña, es montañosa, toma el nombre de la isla aquel hijo de Dédalo, que hizo un intento por volar, Ícaro. Es una isla que tenemos balnearios termales muy, muy interesantes. Y Lesbos, con Mitilini, que es la capital, hay un teatro helenístico muy, muy importante, hay villas romanas, baños turcos, de la época que estuvieron aquí los turcos, que están ahí enfrente. También hay fuentes termales. Esta es la tierra de Safo, de la poetisa. Para que tengan una idea, todos los sitios que estamos tocando y que nos recuerdan a cosas que leímos o que estudiamos. Quíos, una de las joyitas ocultas, les diría, de las islas del Egeo Norte. Hay museos en su pequeña capital, muy interesante. Hay un bazar del estilo de los bazares de la época bizantina, de los bazares otomanes. Hay lo que es la capital, el castro, la parte antigua, la parte fortificada. Nos vamos a encontrar con barrios judíos, y un barrio judío y un barrio musulmán. Samos, una de las que está bien pegadas también ahí a Turquía, preciosa isla, con monasterios centenarios, con unas calas fantásticas para ir a descansar y tomar un poco el sol y disfrutar del mar. Sus puertos llenos de restaurantes. Dicen que la esposa de Zeus nació aquí, y Pitágoras también. Por eso el puerto, uno de los puertos principales, lleva su nombre. El monasterio, el de Monimegalis, Panagia Santa, que está dedicado, está construido sobre lo que era un antiguo templo dedicado a Artemisa, tiene unos frescos preciosos, y es patrimonio de la humanidad. Y nos vamos a encontrar con las
últimas islitas, ya estamos casi pegados a esa isla que se llama Eubea, que está paralela a lo que es la Ática, donde está Atenas, y aquí encontramos dos de las islas, son unas 10, 11 islas las esporadas, de las cuales creo que 3 o 4 nada más son las habitadas, son islas bastante verdes, fértiles, con un clima, porque están muy protegidas, con un clima muy suave, templado, y que están fuera de esas cícladas tan turísticas que veíamos antes. Aguas cálidas, les dije que tiene un clima suave, aguas cálidas cristalinas, playas de arena blanca, y las dos más importantes y las islas que quizá hayan tomado más importancia en los últimos años, porque aquí se han filmado películas y demás, se han hecho muchas producciones de fotografías, que son Skiathos y la otra es Escopelos. Skiathos es la más pequeñita, playas increíbles, hay partes donde tenemos los pinos que llegan casi al borde del mar, y Escopelos, también una isla cubierta de pinos, con una vegetación exuberante, nada que ver con las Cícladas. Fíjense lo que es esto y sus playas a los pies de esos bosques. Y terminando ya, les voy a hablar de la tercera isla, una de las 4 habitadas, que es Alonisos, una isla que cuenta con esos abismos submarinos quizá más impresionantes de toda esta zona, de todo el Egeo, la ciudad principal con un fuerte de la época de los venecianos, el puerto Pititiri se llama. Precioso también. En esta zona podemos ver delfines, es el paraíso de los que les gusta bucear. Aquí hay unos 15 sitios aproximadamente de buceos, y hay este parque, un parque marino que se llama el Parque Marino de las Esporadas, que no tiene tantos años, en el que podemos también ver, por ejemplo, las focas monje, que son estas focas mediterráneas tan simpáticas y tan bonitas. Así que bueno, van a encontrar también en esta isla de Alonisos, hubo un naufragio que era el Peristera, entonces muchos de las inmersiones que se pueden hacer aquí son alrededor de este barco que queda, ¿sí? Ahí dice que también han encontrado en el fondo de este mar ánforas, restos de barcas, bueno, fantástico para los que les guste el buceo. Y algunas imágenes para terminar, imágenes podemos comer frente al mar, este famoso giro, el souvlaki, este sándwich que se hace con pan y dentro, bueno, puede ser pollo, cordero, carne, con verduras y una especie de salsa de yogur. Para que tengan una idea, uno de estos sándwiches puede costar, según donde lo comamos, entre 2 y 3 euros. Se puede comer, depende de dónde vayan a comer, obviamente sin bebidas, por unos 15, 20 euros. El paraíso de los que aman los mariscos y los pescados.